Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Amigas, amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. En La Hora que Ortiga nos congratulamos de compartir con ustedes un programa más, y eso es parte del privilegio de construir una familia juntos para la comunicación, para ortigar y para hacer democracia radial, como tantas veces lo hemos comentado con ustedes. Es una manera de hacer un poquito más de lo que cada día tenemos entre pecho y espalda. Empezamos de inmediato con tiro al blanco y según avancemos pasaremos a fuego cruzado para el intercambio de esta noche con don José Álvaro Jenkins Rodríguez, vicepresidente de UCAEP. Nos vamos con tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. 905-222-0000, el acceso telefónico a La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Comenzamos. Se va la viceministra de Educación, Rocío Solís. Una pérdida importante, una funcionaria de carrera, de trayectoria intachable, que tenía a su cargo el viceministerio administrativo. Según fuentes ortigosas, las distonías, las fricciones con la jerarca del Ministerio de Educación llevaron a esta funcionaria a dejar el cargo, y según nuestras fuentes el puesto será ocupado por un viceministro que fue vicerrector en una universidad estatal de este país y que trabaja en el Ministerio de Educación. Decimos lo que ya se sabía hoy, la renuncia de doña Rocío, y decimos lo que no se ha sabido, quién podría ocupar el cargo y los motivos para este conflicto. Bueno, hablando de ese tema, Rolando, primero yo esperaría que eso no tenga que ver nada con el conflicto Solís-Solís. Rocío es prima hermana de don Otón Solís, y en algunos de los rumores que andan es que tiene que ver un poquito en el conflicto en eso. Yo esperaría que no sea así, sino que sea conflictos internos. También sería horroroso. Sería horroroso. Es una excelente funcionaria. Pero además también no es cierto lo que hoy la ministra dijo, que era que doña Rocío había renunciado para aceptar la representación ante la UNESCO. El representante ante la UNESCO, donde sabemos, es don Jorge Arroyo. Lo que está haciendo es nombrar a doña Rocío en la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, que es un órgano, digamos, que hace algunos proyectos, y el proyecto es realmente es un organismo ad honorem, así que no se vale que se cambien los temas, pero vamos a darle seguimiento al tema. Pero lo que sí es cierto, Orlando, es que la noticia del día de hoy, que realmente a uno le causa extrañeza, era cosas que uno que ha estado tanto en política no ha visto, sino que escuchaba que en el siglo pasado, como a la mitad del siglo pasado, se daba mucha costumbre, que era invitar a algún funcionario a salirse del puesto y que le dieran una embajada a cambio para quitar gente que es incómoda. Se dice que el viceministro de la Presidencia fue a visitar a la Procuradora General de la República para invitarla a que aceptara un puesto diplomático, porque al parecer ella es incómoda. El presidente de la República de inmediato sale y dice que él ni siquiera conocía lo de la entrevista del viceministro de la Presidencia. Yo fui viceministro, he sido viceministro 2 veces, y quiero decir que un viceministro no hace nada que no llegue con órdenes superiores, o del ministro o del presidente de la República en algunos casos. Así que aquí hay una mano peluda. Yo no creo que don Daniel haya ido solo porque se le ocurrió
¿verdad? A alguien le dio las órdenes, las directrices de ir a invitar a doña Lorena. Eso a mí me parece que es antiético, que es gravísimo, que eso no se daba en historia de este país, repito, de lo que yo sé, en los años 50 o 60 podría estar dándose eso, y eso debería revisarse seriamente. Doña Ana Lorena, sabemos que es muy difícil, esa es su función. Yo la he visto de procuradora y uno a veces se enoja con doña Lorena, pero bueno, es una profesional que ocupa esa función. Es como decir que el Contralor General de la República, me acuerdo doña Rocío, incomodísima, entonces que alguien le invitara a irse de embajadora. Además, las embajadas no es para invitar a la gente que se vaya, las embajadas es para tener una decisión política. Así que hay que darle seguimiento a eso. Me dicen también que igual están haciendo con doña Alicia Avendaño de Gobierno Digital, que la están invitando también a salir. Yo no sé si le habrán ofrecido alguna embajada o no. Y por cierto, Rolando, se ratifica lo que habíamos dicho aquí en Ahora que Ortiga, que los analistas independientes de la política no eran tan independientes. A casi todos los están nombrando embajadores o puestos en el Banco Centroamericano de Integración Económica, etcétera. Don Manuel Rojas va de embajador a Chile. Bueno, don Eugenio Trejos lo mandan de embajador a Honduras. Parece que todo, ahora usted dice un viceministro, un vicerrector de una universidad. O sea, es el gobierno de las universidades públicas, ¿no? Efectivamente, eso marca un camino, un derrotero, un estilo que ya nos sorprende. En otro orden, la Corte Suprema de Justicia solicita el levantamiento de la inmunidad al diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, para que enfrente un juicio por difamación. Veremos cuáles son los alcances. Este es un tema que tiene más de 5 años y se relaciona con una investigación realizada en el Instituto Costarricense de Electricidad en relación con unas tarjetas de Alcatel. Don Jorge en su momento había dado algunas declaraciones y bueno, por eso ahora tendrá que responder. El caso pasa a la Asamblea Legislativa, él tiene la posibilidad de renunciar a la inmunidad o la Asamblea de abrir el expediente, estudiar el caso y determinar si le levanta o no le levanta la inmunidad. Estamos en Tiro al Blanco, tenemos a don Carlos Brenes desde Limón. ¿Qué nos dice don Carlos? Gracias, don Rolando. Un saludo a la distancia, a los radioescuchas y por supuesto a Carlos Roversi. Ya hace muchos años que habíamos compartido el espacio con usted allá, le hablo de Sinchajap. Y bueno, siempre agradecido con usted y por supuesto felicitarlo por el programa, don Rolando. Se convierte ya en un vicio estar escuchando este programa en esta hora de la noche. Y bueno, contarle rápidamente que el viernes tenemos elecciones internas en Sinchajap. Estamos preparados, si Dios lo permite, vamos a salir adelante con Ronaldo Briel al frente de la papeleta número 1 y vamos a ver qué pasa. Ahí estamos, como siempre, don Rolando, siempre escuchándolos y felicitándolos por Carlos, yo quería aprovechar porque tenía un tema y me cae usted así, pero como que usted adivinó, o vea que no le hice la llamada antes, así que nadie puede pensar que esto es montado. Yo quería conocer la opinión, digamos, y le iba a lanzar al aire, pero estando usted. Uno, el presidente Solís pide, por un lado, que se deje el pleito de Recope, que se quite la demanda que había, y por otro lado, le dice a los limonenses que acompañen a la construcción, a la elaboración del proyecto APM Terminals, que yo le quiero ser sincero, nosotros hemos también respaldado, pero quería saber si eso era una advertencia hacia ustedes, y cómo lo ven ustedes, y cuál es la perspectiva que tienen sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Roberto. Nosotros, por supuesto, que apoyamos la iniciativa que vengan a Limón y al país, no importa si son privadas, en infraestructura pública o privada, pero en el caso de APM tenemos ahí un problema muy serio que es el monopolio en el manejo de los contenedores, donde no se le permite a las transnacionales o a los usuarios del puerto poder elegir en cuál de los dos puertos, sea el de Jabdeba o en la eventual construcción de la APM Terminal, donde cargar o descargar sus barcos, y además un costo altísimo, porque por ejemplo hoy un movimiento de contenedores en Limón cuesta $117 con todos los equipos grúa pórtica y equipos de transferencia, y si ese mismo movimiento se hace hoy con APM cuesta $236. Eso obviamente lo va a pagar nosotros los consumidores. Entonces ahí es donde tenemos la piedra en el zapato. No estamos opuestos a estas iniciativas privadas, pero lo que queremos es que haya libertad de competencia. Eso es básicamente, Roberto y Radio Escuchas y don Rolando, a lo que nos hemos opuesto, y que lo que pedimos es que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Una petición, don Carlos, una vez que se resuelva
si va a dirigir Sintrahab Ronaldo Bler o José Luis Castillo, que nos ayuden para hacer la conexión y que la semana entrante quien gane nos acompañe, puede ser telefónicamente, para conocer cuál es la visión una vez que asuman las nuevas autoridades. ¿Nos da una manita con eso? Con mucho gusto, cuenten con eso. Yo me comprometo públicamente a que la próxima semana tenemos toda la confianza en el trabajador, que va a depositar nuevamente la confianza en Ronaldo y su equipo de trabajo, y entonces estaríamos en la mejor disposición de que vía telefónica podamos hacer el programa, y con mucho gusto. Hay cosas importantes, don Rolando, que se han dado, y Robert, y Radio Escuchas, que se han dado en este nuevo gobierno. En el caso de Habdeba hay voluntad política para poder modernizar los puertos. Se acaba de aprobar la semana pasada el cartel de licitación para la compra de 2 grúas pórticas en el puerto Moín, que tenía 30 años de existir y no tenía una sola grúa pórtica. Y otros temas más que no quiero quemar, porque va a ser un programa muy interesante, don Rolando y Robert, y se los garantizo. Hay muchas cosas importantes que podamos comentar, y sobre todo, obviamente, sobre esta lucha con el monopolio de la APM. Muchísimas gracias por su llamada. En otro frente, agarrémonos. La Sala Cuarta le dio luz verde a ARECEP para que tramite la solicitud de aumento en la energía eléctrica que había hecho el ICE. Recuerdan que eso se había planteado, se congeló por una medida cautelar y ahora va para adelante. Hágase una idea, es de más de un 13% en tarifa residencial. Vamos a hablar con nuestro invitado esta noche en Fuego Cruzado sobre qué implicaciones tiene esto para el empresariado de cara a un 2015, en relación con el cual el gobierno se había comprometido que se mantendría estable las tarifas. ¿Van a subir? ¿No van a subir? La bola queda picando. Bueno, lamentablemente ayer, Rolando, quedamos en ese tema. Hablábamos con doña Emilia Molina, jefa de fracción del PAC, y le decíamos cuál era la agenda energética del gobierno, porque no la entendíamos, no la conocíamos. Doña Emilia nos dijo, uno, que está en contra de la cogeneración privada, y de que el proyecto de orientación iba a resolver el problema. Así que es un tema que efectivamente yo traía para hablar con el invitado el día de hoy. Hay un tema... Uno interesante, ¿no? Arturo Soto, vecino de Liberia, le plantea un recurso de amparo al diputado Ronald Vargas porque lo bloqueó en sus cuentas en redes sociales. Y esto va a abrir una polémica que no ha existido hasta aquí. ¿Podemos los diputados hacer un control específico de nuestras cuentas? ¿En la página de diputado? En la página o no. Puede ser como diputado, puede ser... Como persona. Va a ser interesantísimo. Se abre un debate y esto tiene que ver por la travesía que le han dado a las cuentas del Frente Amplio en la provincia de Guanacaste. Bueno, se anuncia que China está dando 35 mil millones de dólares en préstamos blandos para América Latina a través de la CELAC. O sea, veamos que eso va a fortalecer mucho la CELAC. Lamentablemente será ya durante la presidencia de Ecuador y no de Costa Rica, pero Costa Rica va a seguir siendo miembro de la troika hecha en 4, ¿verdad? Porque era una troika, pero ahora son 4, durante el próximo año, lo que nos podría permitir tener, digamos, algunos proyectos interesantes. Pero esa alianza China-América Latina sigue convirtiéndose en un tema importante. Uno podría hablar de que en el mundo se está hablando ahora de 2 grandes acuerdos. Primero se habló de los tratados bilaterales, después vino Estados Unidos, se hizo el NAFTA, y luego aparecieron el TLC, luego apareció la Unión Europea, luego apareció el acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica, apareció UNASUR, etcétera, etcétera, y ahora se habla de 2 grandes acuerdos, el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico. En el transpacífico estaría América Latina con China y por supuesto con Estados Unidos, y en el transatlántico probablemente sería Estados Unidos con los países europeos. Así que ahí hay un paso importante y trascendental. Son mucha plata, 35 mil millones de dólares para proyectos, y dice China que los va a poner prioritariamente en infraestructura, en educación, y el canciller de la República anuncia que ya Costa Rica está tratando de optar para proyectos de educación, de capacitación de muchachos y muchachas que vayan a China a especializarse en diversos temas, cosa que me parece trascendente. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted nos acompañe con su punto de vista. Les recordamos a quienes ingresan por la vía telefónica que solo les pedimos que sean concretos, directos, ortigosos y respetuosos. Si son mujeres, pónganle los adjetivos en femenino. Don Jorge Arturo Fonseca y doña Isabel Saborío, él de Nicoya, ella de Alajuela.
Les escuchamos y paramos ahí las llamadas para terminar nosotros nuestros temas y entrar a fuego cruzado. Buenas noches, ¿quién nos llama? Jorge Arturo Fonseca, Jorge, de Nicoya. adelante. Adelante. Hay una cosa interesantísima que hay que comentar. ARECEP tomó la decisión de permitir los paneles solares y que las compañías eléctricas, como el ICE lo está haciendo, consigan medidores de doble vía. Pero resulta que aquí, en Nicoya, Copeguanacaste, abandonó el proyecto porque dice que ARECEP no tiene como interés. Guanacaste con paneles solares, y si no que lo diga Roberti, podemos generar alrededor de 300 kilowatts por día para el sistema nacional y bajar los costos operacionales. Tomen en cuenta que los países se están preparando. México acaba de inaugurar el día 15 de diciembre un poliducto, Los Ramones, que corre desde Monterrey hasta Veracruz, que tiene capacidad de transportar 1 millón de metros cúbicos de gas para surtir todo el sistema de gas de México. Y nosotros todavía estamos viendo a ver si nos decidimos por paneles solares o eólicas u otro tipo de plantas. Así no puede, el país no puede progresar. Hay que tomar una decisión y vale que esté el señor de UCAE para que dé una opinión al respecto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Está lloviendo en el Twitter de La Hora que Ortiga. Hay una serie de comentarios. Uno de ellos dice que si no pueden nombrar a Ronaldo Oler embajador en Siria. Otro dice que Daniel Solé es suficientemente inteligente como para haber actuado en motu propio, pero que si podría saberse quién lo mandó. Otro dice que Abel Pacheco al menos les daba un abrazo y que ahora no aparece ni don Luis Guillermo ni don Melvin. Entonces está candente. Pero ahora les dan embajadas, perdón. También, mejor, en lugar de un abrazo, una embajada. Doña Isabel Saborío, bienvenida. ¿Qué nos dice? ¿Aló? Muy bien. Seguimos entonces, vamos redondeando nosotros. Por cierto, Rolando, hablando del tema de energías limpias, hay un informe de un organismo internacional que dice que Costa Rica es líder en América Latina de energías limpias. O sea, a pesar de las limitaciones que tenemos, a pesar de este debate ideológico que ahora vamos a retomarlo, Costa Rica sigue avanzando mucho en ese tema, ha avanzado mucho en ese tema. Lo que pasa es por eso donde uno se queda con dudas, cuando dice proyecto geotérmico, lo frenan, contingencia eléctrica, lo frenan, no hay posibilidades de hacer exploración para buscar gas o para determinar si hay capacidad de gas. Entonces, frente a eso hay un esfuerzo grande de Costa Rica que ojalá pueda seguir avanzando. Y no quería, antes de irnos, Rolando, también recordar, fallecieron 2 personas que me parece merecen un comentario: don José Luis Orlich, exministro, hermano de don Francisco Orlich, un hombre que le dio mucho al país, y don Otto Fallas, que también fue exministro, es presidente de la Caja, es presidente del INBU, el que elaboró el proyecto de ley para el aguinaldo, que después fue impulsado por don Luis Alberto. Y entonces a sus familias, primero un abrazo, pero a Costa Rica decirle que se nos van 2 hombres valiosísimos, 2 personas que le dieron a este país alma, vida y corazón. Vamos cerrando tiro al blanco, volvemos en un instante con la buena nota y luego con fuego cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Hola, mi nombre es Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica y quiero invitarlos muy cordialmente a que continúen sintonizando La Hora que Ortiga por los 93.5 FM Monumental y por Canal 2. Un abrazo muy fuerte a don Rolando González y a don Carlos Roversi, que día a día contribuyen a la formación política y ciudadana de nuestro país. Un gran abrazo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy le parecerá a usted curiosa, pero yo creo que uno debe decir las cosas tal y como son.
La cooperación asiática hacia Costa Rica constituye el 90.5% de los recursos que recibió Costa Rica en los últimos 5 años. Ciérralo en 90 o en 91, como usted quiera. Es toda la plata del mundo. Para los que tenemos más juventud acumulada, y a propósito, aquí hay un radio escucha que dice que 24 millones de dólares y un saco de expectativas se trajo el presidente. A cambio, Costa Rica, un país con amplia y reconocida tradición democrática, es amigo de China y esto no tiene precio, dice don Reiner Salazar. En mi caso, la óptica es que mientras la Guerra Fría estuvo en su plenitud, mientras había migraciones pero abundantes, sin control alguno, de Centroamérica hacia Costa Rica, nosotros recibíamos una ayuda inconmensurable de Estados Unidos y de Europa. Hoy, todas esas llavecitas se han ido cerrando y ahora el generador de recursos por donación es Asia, y en los últimos 5 años de manera muy voluminosa China y oportunamente Taiwán. Eso, bueno, y Japón y Corea del Sur. Japón y Corea. Eso es la buena nota, porque es solidaridad de países con más capacidad que la nuestra. Debería haber una buena nota correspondiente en el aprovechamiento y la potenciación de estos recursos. Esa es la buena nota de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora que Ortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Esta noche nos acompaña José Álvaro Jenkins Rodríguez, empresario, generador de riqueza, generador de empleo, promotor de un modelo de liderazgo participativo, abierto, dialéctico. Es vicepresidente de UCAEP. Sus intereses empresariales han estado en diferentes lugares de este país, muy particularmente en la zona de Guanacaste, y hoy nos acompaña para que hablemos sobre las perspectivas del sector empresarial de nuestro país. En Tiro al Blanco ya hicimos unas apostillas, entonces vamos a dejarle a don José Álvaro que nos haga una breve introducción sobre su percepción y después entraríamos a Fuego Cruzado con el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, y alguna gente que nos manda mensajes por Messenger y por mensajes de texto y por WhatsApp, que nos tenga paciencia porque son muchos instrumentos vibrando simultáneamente. Don José Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, es un placer estar aquí en su programa. Vamos a ver cómo lo podemos presentar tal vez de una manera sencilla. Yo creo que tal vez poniendo el ejemplo de lo que decía Stephen Covey, que fue el escritor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que decía que cuando alguien usa la palabra promesa, no la debe usar a menos que esté totalmente seguro del precio que tiene que pagar para mantener su promesa, ya que una promesa no cumplida, de ahí es lo que destruye más la confianza. Y yo creo que eso es lo que ha estado pasando un poco con este gobierno. Es decir, han habido varias promesas, y tal vez para poner solo 2 o 3 ejemplos que digamos que no ha cumplido y que lo ha hecho. Una fue, para hablar de casos recientes, el levantamiento del veto tanto al PUSC
en el cual, en el acuerdo que firmaron entre el PAC y el PUS, hubo una promesa en el artículo 5 que firmaron entre ellos, en el cual decía que no iba a levantar el veto en los siguientes 12 meses. Y que si acaso no llegaban a algún acuerdo en esos 12 meses, tenía, digamos, la facultad digamos que el derecho de poder levantar el veto el presidente. Cosa que, como todos sabemos, no lo cumplió. Y lo mismo pasó en un almuerzo que tuvimos con los 48 miembros de UCAEP, por ahí de finales de noviembre, en el cual el presidente, ante los 48 miembros de UCAEP, nos dijo que él no levantaría el veto hasta mayo, que era un compromiso que él tenía con el PUS, y de ahí eso, como todos sabemos, no lo cumplió. Posiblemente más por desconocimiento. Yo creo que cuando él firmó este acuerdo, no tenía claro que el plazo cuatrienal vencía el 13 de diciembre y que por lo tanto era algo que yo creo que él no lo tenía o no lo informaron bien, y por lo tanto tomó la decisión de levantar el veto, como todos lo sabemos. El segundo que hizo, que fue casi que su campaña, que lo usó mucho en su campaña, fue la promesa de bajar el precio de la electricidad, lo cual posiblemente tampoco en ese momento tenía claro que podía llegar a ser presidente, y llegando a la presidencia se dio cuenta que no era tan fácil y usó la famosa frase de no es lo mismo verla venir que hablar con ella, lo cual en su momento también creo que fue... No era una manera de decirlo, pero fue otra promesa cumplida. Y de hecho hoy en día en las encuestas el 72% más o menos de la gente lo que dice es que la electricidad es uno de los temas no cumplidos, y está molesta con el gobierno por no haber cumplido esa promesa. Y tal vez el último también, para no hablar de muchos y no aburrir en el tema, creo que fue casi que el código de ética del PAC era de ahorrar, no prometer por lo menos quitar todo el despilfarro que decían que existía en los gobiernos anteriores. De ahí nos recetó con un presupuesto con un aumento del 19%, que todos sabemos que era desproporcionado, y por más esfuerzos que hizo su fundador, Otón Solís, no fue posible, y a través de gestiones e interpretaciones de don Henry Mora, lograron, a pesar de que se votó en contra el presupuesto, aprobar el presupuesto que se votó en contra. Otra cosa que no nos queda muy claro, pero yo creo que resumiendo esto, en la confianza de alguna manera es el motor de la economía. Es decir, si el empresario no tiene confianza en el gobierno y se interrumpe la confianza o no hay confianza, y yo creo que nosotros los empresarios de alguna forma nos echamos para atrás y piensa uno mucho más las inversiones. De hecho, hoy en día el 63% en una encuesta que hizo CAEB ahí de Pulso Empresarial, que hace cada trimestre, en el último trimestre que hicimos, el 62% de los empresarios de ahí sentían que no iban a hacer inversiones. Y yo creo que esto es un tema básicamente por la falta que tenemos de confianza en el gobierno, y que no tenemos claro el rumbo que quiere coger el gobierno. Algunos dicen que son de pocos meses de gobierno, pero yo creo que queda muy claro que hay desconfianza, y eso hace que el sector empresarial nos detengamos en inversiones o las pensemos mucho más. Estamos en La Hora que Ortiga con don José Álvaro Jenkins, vicepresidente de UCAEP. Nos llama don Francisco Elizondo y nos recuerda el fallecimiento de querido amigo y compañero Ricardo González Camacho, lo comentamos ayer, y para mi sorpresa que falleció Álvaro Vega Álvarez. Alvarito fue un referente en Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Morera Soto, mientras hubo cancha con gramilla natural, era el encargado de esa cancha en el día a día. Paz a su alma y fortaleza a sus familiares. Don Álvaro, la economía del país está creciendo muy poco, 3%. Se habla de una desaceleración de la economía en América Latina para este año, una desaceleración de la economía en China, que está teniendo un impacto importante para América Latina. Hablamos ahora de un aumento excesivo en el tema eléctrico,
para el sector empresarial casi el doble de lo que ha crecido el tema, digamos, energético, y no se ve camino. Y usted decía ahora, hay empresas que no tienen confianza. Y entonces en ese escenario, si uno pudiera decirle a OCAEP que nos diera una visión de cuáles serían los 2 o 3 puntos los cuales debería ya inmediatamente el gobierno abrir el espacio para generar de nuevo esa confianza que se perdió. Olvidémonos de los temas por ahora, de estos temas que usted habló. ¿Cuáles serían los 3 o 4 puntos que se pudieran abrir en un diálogo honesto, transparente, con el gobierno, para que se pudiera, digamos, reactivar un poquito este tema? Porque al final de cuentas, yo sé que usted vio una encuesta hace pocos días, que yo también tuve oportunidad de verla, donde el tema más grave es el tema del desempleo, y junto a eso el tema de la pobreza, ya ni siquiera el tema de la inseguridad, porque el gobierno anterior y este gobierno han hecho un excelente trabajo en ese campo. Pero en el tema productivo sí tenemos un gran problema. ¿Cuál sería la visión desde la perspectiva de ustedes? Bueno, mira, yo creo que todos podemos tener tal vez una visión diferente, pero yo creo que la primera es tener un diálogo de franco. Yo creo que eso es la primera parte que deberíamos tener con el gobierno y volver a restablecer la confianza. Pero si diría, y en la encuesta también está dado de ahí, el primer rublo de gastos que hemos tenido, nosotros nos hemos vuelto un país muy caro y poco competitivo. Yo lo que diría que parte de ahí sería hacer el esfuerzo de cómo ver para bajar el precio de la electricidad. Y eso yo creo que es algo que tampoco hay que ser muy sabio para hacerlo. Es decir, en Costa Rica el año pasado estuvo importando electricidad a 22 centavos del resto de Centroamérica, que son empresarios como cualquiera de aquí, y aquí no nos dejan estar produciendo. Tenemos... Que dicen que hasta hay empresarios costarricenses. Exacto, hay empresarios costarricenses que por no producir aquí se han ido a Nicaragua y hasta Honduras y Guatemala a invertir allá en proyectos de generación eléctrica. Entonces eso es como el mundo al revés, y no tiene como el sentido. Y aquí en el ICE tenemos más de 1000 megas en elegibilidades, en eólicos que andan alrededor entre 8 centavos y medio y 11 centavos las elegibilidades. Así que ahí no tiene sentido estar comprando 22 centavos. Así que, y de feria el presidente de alguna forma también ya declaró que no quiere hacer exploraciones de geotermia en parques nacionales, lo cual es algo que iba a hacer el ICE, es algo que es la energía casi que más barata y la más constante, la más estable. De las energías, la eólica y la hidráulica, como todos sabemos, de ahí tienen sus altibajos, de que si no hay viento, la geotermia es de la única que es, digamos, que tiene una estabilidad durante todo el año, lo cual es una gran ventaja, y eso haría que la electricidad también bajara. Así que yo creo que ese es un tema, digamos, tal vez de los principales, de hablar sinceramente esto, y claro que lo ideal sería que se nos abriera, que fuera un tema de que el que ofrece más barato, como es en todo Centroamérica, a ese le compre. Y no puede ser que inclusive, digamos, Salvador, donde el 40% de la energía es generada térmicamente, tengamos precios de energía parecidos o hasta más bajos que los que tenemos aquí. Entonces aquí hay algo que todos sabemos que es en el ICE, que hay un compromiso inclusive con el presidente del ICE, y Melvin inclusive incurrió en algo de contradicción también al hecho de salir abiertamente a decir en el Congreso de que el tema de contingencia eléctrica no era un tema que se tenía que ver, cuando el rector es el ministro del MINAE, y hay todavía abiertas mesas de diálogo para ver el tema energético. Hasta el mismo ministro del MINAE salió diciendo. Me parece que ese es uno de los temas, digamos, principales, y tal vez creo que lo otro es también sentarnos a hablar francamente todo el tema de competitividad, que aunque el presidente nos ha citado y crió 2 consejos, uno de competitividad y otro de innovación y talento humano. Y además me parece que la creación del Consejo de Competitividad fue como un insumo para apaciguar los ánimos en un momento crítico de las relaciones gobierno-empresariado. Digamos la reactivación, ¿verdad? Porque ya estaba creado. Sí, empezó bien, se enfrió un poco, y creo que esto llegó, y luego con el levantamiento del veto volvió otra vez a enfriar un poco la relación. Que de hecho hoy teníamos una reunión del primer Consejo de Competitividad ya en serio para hablar, y anoche nos los canceló, así que estamos todavía a la espera de una nueva convocatoria.
pero digamos que ahí hay temas, digamos, todo el tema de tramitología en este país es otra cosa que es, un desastre, ¿verdad? Aquí es la queja, digamos, general de aquí llegar a pedir permisos. Es increíble, ¿verdad? El pedir permiso vos para hacer un pozo son 2 años, mientras pedir permiso al pozo y mientras te dan el permiso para poder vos tramitar para construcción es otro tema que es prioridad. Y yo diría que el otro tema es de hablar el tema de volver a reactivar la economía a través de inversión en infraestructura del país. Yo creo que nosotros, por suerte, Setena le dio la viabilidad ambiental a APM, lo cual va a ser una inversión que creo que va a llevar mucho trabajo y nos va a poner, digamos, en niveles ya competitivos. Le iba a preguntar eso, don Álvaro. Uno, APM abre, digamos, un espacio, el presidente de la República incluso llama a los limonenses a acompañar el proceso. A la par de eso hay una, llamémosle amenaza, comillas, importante del canal en Nicaragua, de la construcción del canal en Nicaragua. Hay empresas costarricenses que están hablando de la posibilidad de un canal seco a cortísimo plazo. En ese escenario, ¿realmente es posible generar mayor riqueza y dar mayor apertura? ¿Y cuál sería el efecto, digamos, si Nicaragua sigue con su proceso? Perdone, les atravieso el caballo. Dice don Freddy Pacheco, ¿es APM otro espejismo para Limón? Y señala que en las informaciones que le dieron en el estudio de impacto ambiental se habla de una inversión de 641 millones de dólares, 950 millones de dólares, 956 millones de dólares. Diferentes todas, que cuál es la real. Igual en cuanto al movimiento de contenedores, que hay aparentes contradicciones, y en cuanto a la autorización que se daría para dejar en lastre los terrenos que se van a rellenar sin tener una proyección de uso. Creo que conforme pase el tiempo se va a ir detallando más cuál es la realidad de APM Terminals, ¿verdad? Que usted lo mencionaba como uno de los medios para potenciar el desarrollo del Caribe y del país. Entonces eso se junta con lo que Carlos planteaba. Sí, bueno, hay que acordarse que APM es un proyecto en 3 etapas. Es decir, viene la primera parte, que son la puesta en marcha de 3 grúas de contenedores, el cual creo que es una inversión que ronda como 500 millones de dólares. Y luego vienen 2 etapas más, que ahora nosotros tenemos como 1 millón más o menos de contenedores. La segunda etapa es cuando llegue a 1,5 millones, y la tercera etapa es cuando lleguemos a los 2 millones o 2 millones y un poquito de contenedores. Es una concesión de 33 años, y en esos 33 años la inversión, al valor de hoy, es más o menos alrededor de 1,000 millones, pero la inversión inicial para lo que se está haciendo para la primera etapa es alrededor de 500 millones. Y luego yo creo que con la visita del presidente a China, quedó claro que el gobierno de China no es el que está haciendo ese canal. Y creo que sin la ayuda del gobierno de China, yo no veo muy factible que ese proyecto de tantos de miles de millones de dólares se pueda llevar a cabo si no hay la ayuda realmente de un gobierno. Y si realmente, como le dijeron al presidente, que el gobierno de China no está metido, yo creo que posiblemente, no sé, quedarán ahí en obras y harán tal vez un canal seco, algo por el estilo, pero son obras millonarias. Y creo que digamos, la puesta en marcha de APM no solo le va a llevar un montón de trabajo al gobierno, sino que nos va a poner otra vez digamos, en un nivel de competitividad en cuanto a estar nosotros al día ya en la 5ª generación de contenedores. Así que yo creo que eso es algo muy positivo para el país, pero creo que eso no es todo. Esto es una pequeña inversión en puertos. Nos falta invertir en carreteras, nos falta invertir de infraestructura. En el aeropuerto estamos también pues bien, pero igual hay que ponernos al día en inversiones. Somos un aeropuerto que no somos de los más baratos, somos un destino caro. Tenemos que ver cómo hacer para que atraer más turismo. El otro día, hablando con gente del turismo, decía que la ocupación de Costa Rica es apenas el 52% de ocupación, así que tenemos un gran potencial ya con infraestructura hecha para atraer turismo al país, y creo que ahí, para hacer eso, ahí tenemos que ser mucho más competitivos, no solo en tarifas, sino también en el costo de pasar en Costa Rica. Y uno a veces, ya casi que Miami y Estados Unidos se está volviendo más barato que venir a vacacionar uno en el mismo país de uno, ¿eh? Así que es otro tema que creo que... Don Álvaro, perdón. Dice Byron Quesada,
Es un tema para que Carlos lo desarrolle. En la segunda cumbre de CELAC se utilizan 226 vehículos, 14 hoteles. Es contradictorio que no se pudo recortar el presupuesto y sí se puede incurrir en gastos excesivos. Bueno, ese yo quisiera que sea un tema que lo tratemos en un programa específico porque hay mucho que hablar de eso. No quisiera salirme del tema, don José Álvaro. El fenómeno del Niño parece nos va a afectar muy seriamente este año. Ya la sequía está seria en la zona de Guanacaste. Hay un decreto firmado por el gobierno tratando de hacer alguna contención, pero aquí preguntan primero si eso va a ser un disparador más de las tarifas eléctricas, y yo quería preguntarle qué le parece la posición que nos dio ayer la diputada Emilia Molina de que no más generación eléctrica, de que más bien generación privada, que más bien debería eliminarse la generación privada y que que con reventazón activo no se necesita generación privada. Bueno, yo creo que hay que respetar las opiniones, pero definitivamente no la comparto. Es decir, yo creo que aquí la generación privada, demostrado por mucho, es la más barata. Yo creo que no hay inversión que podamos hacer que salga más barata, y eso está demostrado. Es decir, yo creo que si al ICE le pagáramos por su generación las tarifas que nos pagan el sector privado, estaría más que quebrado. Es decir, si el ICE realmente hiciéramos el ejercicio y dijéramos, bueno, mire, por la generación que estamos de Cachí, del otro, de todas las generaciones, y nos pagan al mismo precio que nos estamos pagando por otro, me gustaría hacer ese ejercicio a ver ese ingreso que cubriría los gastos que tiene hoy el ICE. Y yo creo que eso nos llevaríamos una sorpresa, que posiblemente nos demos cuenta todo el subsidio que le estamos dando nosotros al ICE por medio de las tarifas, que las pagamos todos los costarricenses, no solo los empresarios, sino que toda la gente normal y corriente. Aquí tenemos de las tarifas más caras, aunque tenemos subsidiado una parte pequeñita de los consumos mínimos, pero eso es una parte pequeña, el resto muy caro. Así que yo creo que no, yo creo que aquí deberíamos más bien abrir la generación al sector privado. Yo creo que todos ganaríamos si aquí estuviéramos como están en la mayoría de los países de Centroamérica, en el cual hay, digamos, precios spot que te los compran al momento. Hoy me estaban diciendo que ya en el resto de Centroamérica ya hay ofertas spot por 10, 11 centavos, cosa que posiblemente con la bajada del petróleo es algo que tienen inmediatamente. En El Salvador, por ejemplo, hoy ya la gasolina la tienen a $2.20. Aquí todavía estamos en niveles de $4. Posiblemente aquí, cuando nos ha pasado que cuando el precio del petróleo sube nos ajusta muy rápido, y cuando baja nos llevan lindísimo. Pero volviendo a tu pregunta de la diputada, yo creo que esa es su posición. La posición del Frente Amplio, yo creo que siempre es que sea todo estatal, y yo creo que la empresa privada la ven como su enemigo, pero... Dice don Mario Cordero, ¿cómo se muestran las tendencias por la generación de empleo en el 2015? Micael Cael, el canal de Nicaragua es una oportunidad o una amenaza, y cómo nos ven en medio de dos canales. Eddie Chinchilla, no entiendo por qué UCAEP, un día no laboral, no se tira a las calles el potencial que Costa Rica tiene en el sector privado para que el gobierno y los sindicatos se den cuenta quién mueve el país. No, lo hicieron con el TLC. Sí. Inclusive yo en alguna entrevista de ADN hice alguna sugerencia de que las calles no son monopolio de los sindicatos, y ahí me atacaron fuertemente por una pequeña insinuación. Pero las tendencias de empleo para el 2015 me parece que es un tema trascendente. Usted hablaba, hay una encuesta que habla de cierto pesimismo, de cierta temor, digamos, de cierta inseguridad, insatisfacción. ¿Eso va a golpear el empleo directamente? Mira, yo creo que sí. El desempleo ha subido, eso no es ninguna noticia nueva. Ha ido subiendo en el último año, y digamos, en la encuesta esta que mencioné antes del pulso empresarial que hace UCAEP, el 28% de la gente dice que va a reducir su planilla, contra un 15% que existía al inicio de año, así que contra un 13%, perdón, o sea que ha subido un 15% el porcentaje de empresarios que está pensando en reducir su planilla, y un 65% está pensando en no contratar a nadie.
Así que todavía hay un 30 y algo % que piensa contratar, pero digamos que si lo vemos la posición de enero a lo que es hoy, ha subido el porcentaje de gente que no piensa contratar y ha subido también el porcentaje de empresarios que pensamos, porque me incluyo yo, de alguna forma de reducir nuestra planilla para ser un poco más competitivos. José Álvaro, desde la perspectiva, usted que es un empresario joven, que tiene hijos, desde la perspectiva suya, ¿cómo hacemos para darle la oportunidad a los jóvenes profesionales? O sea, si el empleo empieza a retraerse, ¿verdad? Y no estamos generando empleo, menos vamos a generar empleo de calidad. ¿Qué hacemos? Porque hay un debate muy grande, o sea, está saliendo gente de las universidades y tienen pocas oportunidades. Sí, mira, el otro día inclusive estuve viendo un dato que me sorprendió también, de que en Costa Rica solamente el 40% de los jóvenes que entran a secundaria se gradúan de secundaria, ¿sí? Lo cual eso es seriosísimo, ¿sí? Puña, que hay un 60% de los jóvenes de este país de secundaria que abandonan los estudios secundarios. Eso es, digamos, me parece bien complicado para el futuro de este país, es decir, donde lo que queremos más bien es gente mucho más preparada. Yo creo que ahí es donde deberíamos hacer, y se lo hemos insinuado, de que deberíamos ver qué son las profesiones, y además los que se gradúan, la parte, digamos, ingeniería y técnica es donde menos estamos graduando. Es decir, aquí yo creo que ya no ocupamos muchos abogados más, filósofos, historiadores, yo creo que eso es algo que está bien, pero no es como en un país se desarrolla. Yo creo que aquí deberíamos enfocarnos en ver cómo hacemos que instituciones como el INA estemos viendo qué son las oportunidades de trabajo y qué es lo que los empresarios estamos buscando y qué es lo que quiere, digamos, la gente que viene a invertir a Costa Rica. Yo creo que aquí ya fuimos muy atractivos porque teníamos una clase, digamos, que era bien preparada, y entonces empezamos a traer call centers, se han venido muchas farmacéuticas, gente que nos coge, digamos, al recién graduado y lo prepara, se lo lleva a otro lado, y creo que eso es positivo. Yo creo que algo de lo positivo de que venga gente de afuera es el hecho de que la preparación que le hace a todo eso. Un Intel aquí nos dejó gente súper preparada que la gente cuando salió de Intel, yo creo que no duraron 15 días sin trabajo y estuvieron contratadas, precisamente por el grado de capacitación y el grado de profesionalismo que le inculcaron dentro de la organización. Y yo creo que eso es lo que deberíamos buscar nosotros como país. Aquí deberíamos estar nosotros viendo a ver qué es el motivo por el cual un 60% hoy de los jóvenes no salen de secundaria. Yo creo que eso es un número que asusta, ¿sí?, para las nuevas generaciones. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la hora que Ortiga en Facebook, la Ortiga CR en Twitter, dice don Byron Quesada en Facebook. El ICE es un monopolio, pregunta. Si tiene competencia en telecomunicaciones, ¿por qué no compite en el mercado eléctrico? Y aquí hay una pregunta de Michelle Chinchilla que dice: ¿cómo desideologizar la importancia del sector empresarial como motor de la economía? Esto pareciera un pulso entre el gobierno y la OCAEP, que es más por ideología que por otras razones. Mira, yo creo que el motor, lo que empuja la economía es el sector empresarial. Yo creo que eso no hay la menor duda. Si el sector empresarial, de ahí perdemos la confianza, como estaba diciendo algo, y dejamos de invertir, muy difícil que un gobierno haga una buena labor. Es decir, si aquí no generamos más empleos, se cae la contribución al ICE, se baja el impuesto a la renta, se baja de todo. Es decir, si no generamos empleo, va a haber más desconformidad. Así que yo creo que el sector privado, de ahí el gobierno debe darle la importancia y la relevancia que requiere. Y creemos que en estos momentos estamos como en un impasse, ¿verdad?, con el gobierno. Yo creo que Luis Guillermo, en las pocas veces que hemos hablado, es una persona que se siente que tiene buenas intenciones, que cree en el sector privado, pero a veces pareciera que sus ministros no. A veces pareciera que la gente que lo rodea tiene ideas un poquito diferentes, ¿verdad? Pero es algo que creo que tenemos en este 2015 que reafirmar, a ver si realmente don Luis Guillermo
en el Consejo de Competitividad realmente vamos a estar trabajando los temas importantes que sentimos en el sector empresarial que en este país tienen que cambiar para hacernos más competitivos y tener un país mucho mejor. Dice Glenda Umaña en Twitter, mueren 13 personas en el Hospital Clínico de Caracas por falta de medicamentos. Apuntemos. Don Carlos Durán, desde Moravia, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Sí, muy buenas noches. Para participar con respecto al tema, me parece que es muy interesante. Yo soy profesor universitario y al escucharles está muy bien que se planteen las propuestas económicas de las personas que estamos preparando en las universidades, pero me llamaba la atención algo. El invitado está diciendo de que no debemos de pensar en personas que piensen, en este caso los filósofos, decía. Yo pienso de que en la sociedad costarricense y en el plano de la educación, el hecho de que haya ausencia de personas que piensen ha generado muchas inconsistencias en el sistema económico. Y le digo en qué. En que las posibilidades estén solo en pocas manos y no en muchas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, yo creo que tal vez fue una mala interpretación. Es decir, yo no creo y no dije en ningún momento que no es que necesitemos filósofos ni ocupemos abogados, definitivamente ocupamos. Pero creo que ocupamos mucho más en la parte técnica y la parte ingenieril, que realmente es lo que mueve las industrias, pero en ningún momento, y ahí me disculpo si me malinterpreté, no estoy diciendo en ningún momento que no ocupemos filósofos o no ocupemos historiadores o que no ocupemos abogados. Claro que todo el país los ocupa y son necesarios. Lo que sí, repito nada más, es que no estamos sacando la suficiente gente en carreras técnicas ingenieriles, y es algo que deberíamos también de poner énfasis como país. Don José Álvaro, el gobierno ha anunciado que este es el año que va a entrarle lleno a la reforma fiscal. Ha hablado de 2 proyectos, no habla de un proyecto general, sino de 2 proyectos específicos. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista empresarial? Crecimiento 3%, pero se habla de una reforma fiscal, de un incremento en el IVA, creo que el tema de renta global, digamos, son temas que pareciera que ya están puestos en la agenda legislativa. Bueno, yo creo que eso, además de preguntarme a mí, creo que es otra pregunta para don Rolando, diputado. Yo lo que creo como empresario, nosotros desde el primer día le dijimos al señor presidente que sentíamos que era necesaria una reforma fiscal, y hablamos como un primer paso el pasar de impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, lo cual creo que es muy difícil que haya un consenso de casi todo el mundo en aceptar que metan más impuestos, pero sí creemos de que es necesario. Pero hablando de esto, tampoco no nos parece, como dije anteriormente, de que nos vengan con un presupuesto aumentando el 19%, cuando no entrar en detalles. Yo creo que Otón Solís y los diputados que estuvieron viendo el presupuesto vimos que se puede recortar en mucho sin causar perjuicio al sector público. Yo creo que eso es algo que se tiene que negociar. Yo no creo que el sector empresarial, y siento que tampoco los diputados van a aceptar de que nos metan más impuestos para subir más el gasto público. Yo creo que eso no rima. Yo creo que ahí tenemos que ir de la mano, y creo que renta global es algo que podemos hablar. El tema del impuesto de valor agregado es algo que creo que también es algo que podemos hablar, pero creo que eso tiene que ir de la mano de una reducción también en el gasto público. Yo creo que las dos cosas no van. ¿Va a endurecer el sector empresarial su posición frente al gobierno después de que usted decía ahora el gobierno le ha incumplido en algunas cosas? Mira, yo creo que no. Es decir, yo creo que la cercanía con el gobierno siempre es muy importante. Y yo creo que el sector empresarial haríamos mal en decir que nos vamos a alejar, y mucho menos. Yo creo que no. Yo por lo menos personalmente creo que la relación con el gobierno tiene que fortalecerse. Creo que tenemos que hablarnos sinceramente. Creo que es un momento a raíz de todo lo que ha pasado, ¿verdad?, que han habido unas buenas, unas malas, pero en el balance tal vez ha sido
un poco de roce con el gobierno, pero yo creo que no. Yo creo que el 2015 tiene que ser un año en que... ¿Hay alguna reunión montada, alguna perspectiva de una encerrona, digamos, sector empresarial, gobierno, presidente, a corto plazo? Mira, Carlos, no. Es decir, como que haya agendada, no, pero yo creo que el hecho de tener estas reuniones del comité presidencial en el que vamos a estar el presidente, vicepresidente de UCAEB y los vicepresidentes, digamos, junto con el gobierno y varios ministros, donde nos vamos a sentar, no es tal vez una encerrona, pero sí digamos que es algo donde tenemos que hablarnos francamente, que son los temas que nos interesan a nosotros como sector privado y que son los temas que le interesan a ellos, saber en qué coincidimos. Yo creo que no podemos coincidir en todo, eso es dificilísimo que estemos coincidiendo, y no creo que solo porque sea un gobierno del pacto, yo creo que en gobiernos de liberación ha pasado, en el gobierno de unidad ha pasado, pero lo importante es que nos sentemos a hablarnos francamente y ver en qué coincidimos. En lo que coincidimos, ver a ver cómo lo empujamos. Y en lo que no coincidimos, tratar de ver cómo nos seríamos lo menos posible de la cosa. Pero creo que es un error el decir que el sector privado se va a distanciar del gobierno. Yo creo que eso, tienen que pasar demasiadas cosas como para que eso suceda. Muchísimas gracias a don José Álvaro Jenkins, vicepresidente de UCAEB, por acompañarnos esta noche. Mayra Alfaro, Mila Cuesta, Glenn Montero, Marco Ramírez, Rigoberto González, Carlos Roberts y Rolando González, les decimos muchas gracias. Nos encontramos mañana nuevamente a la misma hora en Radio Monumental y CDR Canal 2. Estará Catalina Montero, directora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, para hablar sobre la Ley 7600 y sus alcances a esta época. Ya es una ley que tiene su tiempo de aplicación, faltan muchas cosas, ha habido avances en cosas muy importantes y queremos profundizar en el tema con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Debe escucharse, porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.